Buenos días a todos y todas. Saludos de su profesor, de su cabestrillo. Espero pronto poder estar con vosotros. Mientras tanto, vamos a aprovechar el tiempo y precisamente esta primera clase que voy a dejar ahí enlatada, eh, voy a intentar contaros pues una de las principales cosas para las que sirve esta asignatura, que es para intentar entender cómo aprendemos y usamos la tecnología para intentar mejorarlo. No siempre se consigue, pero es, creo, una de las principales usos y funciones y sentidos que va a tener la psicología de la educación, especialmente en la etapa histórica en las que les ha tocado vivir. Entonces, bueno, voy a intentar compartir pantalla y esto es básicamente lo que vamos a intentar hacer ahora. Estudiar cómo aprendemos y cómo podemos diseñar tecnologías que mejoren y optimicen esas necesidades que tenemos. Y bueno, vamos a ir viendo, lo he hecho como una especie de decálogo de las 10 cosas que puede aportar y que me gustaría que se fijaran en ellas. Primero como alumnos y después como profesionales. Lo primero es el diseño de herramientas adaptadas al aprendizaje. La pregunta de partida sería ¿cómo funciona la mente al aprender? Que es la clave para desarrollar las tecnologías. Y bueno, ustedes están viviendo un ejemplo práctico en el virtual, que es Moodle. Moodle lo adoptaron todas las universidades a partir de la pandemia como plataforma para generar una herramienta que se adaptara a los ritmos de distintos aprendizajes, a los distintos ritmos de los distintos aprendizajes y que ofreciera una retroalimentación inmediata. Yo recuerdo el primer encontronazo con Moodle fue hace 12 o 13 años cuando intenté diseñar un curso de teatro, que es el colmo de la presencialidad en este formato. Y yo ya me encontré con estas opciones y esta semana, en esta incapacidad temporal, pues me estoy volviendo a encontrar con ellas, ¿no? ¿Cómo podéis seguir itinerarios de procesos de aprendizaje cuando no hay esa presencialidad? Evidentemente nos tenemos que fijar que hay una asimilación efectiva, una comprensión, una retención de los alumnos. Y por supuesto es el ritmo del usuario el que va a marcarlo, porque vosotros vais a poder ver esto las veces que queráis, como vosotros deseéis, y relacionándolo con lo que estáis viviendo. Luego hay un progreso personalizado. Aquí va a ser muy importante teorías como el aprendizaje significativo. Y también aquí vamos a ver una de las posibles eh, aplicaciones del conductismo, el refuerzo positivo, el refuerzo para el aprendizaje y la retroalimentación inmediata, a diferencia de las clases transmisivas tradicionales. Y otra de las cosas que ya salió en la última sesión la semana pasada, el aprendizaje a través del error. Es el error el que nos está marcando el aprendizaje. Si todo nos sale bien, no vamos a ver novedad y no vamos a identificar lo que realmente en el nivel de aprendizaje que estamos. Segunda cosa importante y primer encuentro con el constructivismo, entender cómo aprendemos y usamos las tecnologías. Da lo mismo el formato que sea, el constructivismo está detrás de muchas de estas herramientas por muy avanzadas que sean. Y se basan siempre en simular o en hacer y diseñar juegos educativos que permitan aprender experimentando, explorando y colaborando con otros. Eso tiene que ver con la zona de desarrollo próximo de Vygotsky.
Muchas aplicaciones se ajustan a la dificultad de las tareas en función del nivel del estudiante, para que siempre estén aprendiendo algo nuevo, con un desafío que más o menos sea manejable para ellos. Es un desafío, pero sé que yo puedo llegar a ello. No es un desafío inalcanzable. Y el ejemplo es Duolingo. Duolingo sirve para aprender idiomas, para ajustar las tareas según el nivel, manteniendo un equilibrio entre lo que ya sabes y lo que estás listo para aprender. Es utilizar tal cual Vygotsky. Yo recuerdo que he vuelto a coincidir con un primo, Carral, que hacía muchos años que no lo veía, la última vez era un niño, que está casado con una chica de origen chino, luego que viven en Londres, que trabaja para Google y que Duolingo le está sirviendo para poder hacer un proceso con sus propios hijos anglo-chinos, se pueden decir, y la transculturización es muy importante trabajarla desde estos posibles avances de estas plataformas. Duolingo me dijo que era maravilloso y que lo había estado utilizando. Me lo he descargado y la verdad es que con todo lo mal que a mi generación nos enseñaron los idiomas, pues da gusto que empiece a haber programas, diseños que puedan acercar este tipo de cosas a gente que cogió manía a los idiomas. El proceso de aprendizaje de Duolingo pues es como una especie de itinerario con curvas, ¿no? Donde el usuario mejora sus habilidades, va ajustando sus tareas al nivel que está viendo en este usuario. Tiene la iniciativa en cada sesión el usuario, participa en el aprendizaje y el programa te va evaluando. Otra cosa fundamental del desarrollo en las nuevas tecnologías del aprendizaje es la personalización, el que tú te sientas identificado como individuo, porque no todos aprendemos de la misma manera, está muy claro, como no todos los pacientes van a ser de la misma manera. Algunas personas ya hablábamos que éramos más visuales, otras eran más auditivas, otras eran más kinestésicas. Y a partir de ahora, hablando de lo kinestésico, la diferencia de mi asignatura va a ser que los casos no solamente van a ser un caso escrito, un documento, un protocolo, sino que vosotros en ese diseñar ese caso vais a tener que hacer un role-playing, una representación, un vídeo donde se simule esa situación del caso. Poneros en el lugar de los personajes de lo que está sucediendo. No solamente es un protocolo abstracto escrito, no es un número el paciente, sino que vais a tener que encarnar a esa situación problemática en cada caso. Las tecnologías permiten personalizar este aprendizaje y una de las teorías que por mucho que esté en entredicho nos ha servido para ver todo esto, estas diferencias y esta personalización del aprendizaje es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, concepto que inspira la creación de herramientas que ofrecen diferentes formas de interactuar. Vídeos, infografías, ejercicios prácticos, debates en línea, casos, situaciones, juegos, dinámicas. Por ejemplo, la plataforma Khan Academy, que usa vídeos explicativos y ejercicios interactivos permitiendo que cada estudiante avance a su ritmo y de acuerdo a su estilo de aprendizaje, o sistemas como Google Classroom, que permiten personalizar las tareas y recursos para cada estudiante. Fijaos en el Khan Academy, estilos de aprendizaje, que es lo que hablábamos el otro día, visuales, kinestésicos, el aprendizaje a ritmo propio, vídeos explicativos, ejercicios interactivos y hasta asignaturas que se las tiene miedo, se las tiene ciertas fobias, como las matemáticas, pueden convertirse en todo lo contrario.
el Google Classroom, con las adaptaciones a las tareas y todos los recursos y todo el aprendizaje en línea y en redes que genera y todo un desarrollo de una inteligencia colectiva. El uso del refuerzo y la gamificación, el condicionamiento operante de Skinner lo vamos a volver a ver aplicado, que en muchas tecnologías mediante el uso de recompensas, puntos, insignias, niveles. Esto es la gamificación, convertir el aprendizaje en un juego. Plataformas como Kahoot, Quizlet, motivan a que os lo planteéis todo desde la parte lúdica, premiando las respuestas correctas y generando una sensación de competencia saludable entre vosotros. Saludable. Entonces vemos la dinámica del juego, la motivación intrínseca, que es que yo participo porque quiero, porque me sale de mí, no porque estoy esperando solamente recompensas externas. Y entonces empiezo a retener la información, porque rebaja el nivel de ansiedad y de estrés para aprender. Uso de refuerzos para motivar el aprendizaje, como estas aplicaciones de ClassDojo o Google Classroom otra vez, usando esas recompensas para motivaros. Otra vez estamos viendo aplicado el refuerzo positivo. En una infografía, ¿cómo lo explicaría esto? Sistemas de recompensas, que aunque sean virtuales, plataformas educativas que realmente se adaptan a las dinámicas y a la personalidad de cada alumno, unas estrategias de motivación que juegan con lo extrínseco y lo intrínseco y una interacción diaria, cotidiana, aunque no estemos presentes entre educador y estudiante. ¿Por qué hay desigualdad en el acceso de recompensas? Hay frustración y hay reconocimiento. Y entonces lo que se trata es de igualar y democratizar esas recompensas. Fijaos en el impacto de estas recompensas. Si yo pongo en dos ejes, uno, alta competitividad y alta motivación. Alta motivación y alta competitividad son entornos de aula dinámicos, lo que no solemos tener en la universidad. Y alta motivación, baja competitividad sería motivación por ti mismo, sin competencia. ¿Qué es baja competitividad y baja motivación? Pues una clase tipo auditorio. ¿Y qué es una alta competitividad, baja motivación? Competencia sin motivación. ¿De acuerdo? Lo ideal sería fabricar estos entornos de aula dinámica. Y ahí también me tenéis que ayudar vosotros en los grupos secundarios, donde vamos a generar dinámicas de otra manera. Ya se va a romper, han sido ya 3 sesiones de simplemente formar y llegar a unos acuerdos mínimos, pero a partir de ahora es dinamizar todo eso. Lo mismo ocurre con la Google Classroom. Acceso a recursos, colaboración, integración de herramientas de Google, porque tiene todo ese espectro del entorno Google, esa es la ventaja. Seguimiento, comunicación, portafolio digital. Aprovecho para deciros que lo interesante sería que todos los grupos secundarios hicierais un portafolio digital con ese seguimiento. Os voy a mostrar cómo lo trabajan en la Autónoma de Madrid, por ejemplo. Un ejercicio de hacer el diseño de un portafolio. Eso es lo que os voy a evaluar, las prácticas. No es solamente el todo, va a ser más que la suma de cada una de las prácticas. ¿De acuerdo? Y volvemos otra vez a la neurociencia. La neurociencia aplicada a la educación ha dado el concepto de neuroeducación, que es la combinación de la psicología, la neurociencia y la educación, y las ciencias de la educación. Aporta datos para ver cómo funciona el cerebro mientras estamos aprendiendo. Y integrando la neurociencia con esta asignatura vamos a mejorar el diseño de esas herramientas tecnológicas, porque vamos a estar en función de cómo se ajustan al cerebro, no cómo se ajustan a determinados programas educativos que ya estaban fijados desde hace 20, 30 años. El espaciado de aprendizaje va a ser un concepto fundamental y ahí vemos aplicaciones como Anki, que usan la técnica de la repetición espaciada para optimizar la retención de información. Es decir, que un mismo tema, unos mismos contenidos, unas mismas metodologías
vamos a espaciarla en el tiempo, no vamos a cargarlo con mucha intensidad y luego la vamos a dejar de dar continuidad a ese aprendizaje. Entonces, espaciando en el tiempo esas sesiones, se refuerza la memoria. Ambientes multisensoriales, como pueden ser los cascos de realidad virtual, permiten estimular diferentes sentidos al mismo tiempo y mejorando la comprensión y el recuerdo. Y un ejemplo práctico es el programa Lumosity, que utiliza actividades basadas en investigaciones neurocientíficas para mejorar tanto la memoria como la atención, como los tipos de razonamiento. Bueno, aquí os lo pongo. Mejorando el aprendizaje a través de la realidad virtual. Bueno, pues es que mejoramos la comprensión, utilizamos todos los sentidos, que el otro día os dije que yo había detectado 15, no solo los 5 sentidos clásicos, y además aumentamos por ser atractivo la participación del grupo, ¿no? Mejoramos la memoria, aumentamos la atención y el razonamiento, la lógica. Pero también llegamos al aprendizaje activo y resolución de problemas, que van a ser como pretendo que hagáis los casos. Un aprendizaje activo, y ahí tenéis de referencia a John Dewey, que ha influido mucho en América, pero en realidad también a todos los educadores. Es el aprendizaje a partir de la experiencia, aprendizaje que significa que yo fomento problemas que tienen que ver con vuestra vida diaria y trabajamos a partir de proyectos donde experimentamos como si fuera un laboratorio, pero con la realidad. Y ahí están los simuladores médicos y ahí están los simuladores de ingeniería, ¿no? Que permiten practicar en un entorno seguro antes de enfrentarse al mundo real. Si yo os voy a enseñar a volar, primero tendré que hacerlo en una situación controlada y segura. Eso van a ser los casos, esos van a ser los role-playing, una simulación. Pero por otro lado, la sociedad, la política y el sistema educativo está obsesionado con la inclusión y la accesibilidad, pero ¿qué estamos haciendo para que sea efectiva? Bueno, volvemos otra vez a la teoría sociocultural de Vygotsky. ¿Cómo nos adaptamos a la zona de desarrollo próximo del aprendizaje de las personas? Un ejemplo práctico de todo esto son los programas de lectura en voz alta, como el Natural Reader, para personas con dislexia. O también podemos utilizar aplicaciones con pictogramas para ayudar a la comunicación de niños con TEA. O podemos ver el Read and Write o software de transcripción que ayudan a estudiantes con dificultades específicas a participar activamente. O las tecnologías asistidas, desde lectores de pantalla para personas con discapacidad visual hasta herramientas de reconocimiento de voz para estudiantes con dificultades motoras. La tecnología siempre intentando la accesibilidad universal. Evidentemente, también la sociedad de consumo intentando llegar a todo tipo de personas. Identificamos, desafiamos, vemos la lectura como un desafío, introducimos programas de lectura en voz alta, convertimos el texto a audio, jugamos con los distintos sentidos, escuchamos el contenido y comprendemos y aprendemos. Eso es el itinerario. La aplicación con pictogramas está todo en función de las necesidades de niños que tienen mermadas sus competencias emocionales y sociales, ¿no? Mejoramos la comunicación y vamos reduciendo esas barreras. Otra cosa fundamental es la colaboración y el aprendizaje social. Bandura, el aprendizaje a partir de la observación social. Han influido en el diseño de herramientas que permiten la interacción entre vosotros a través de los foros, de los chats y el trabajo colaborativo. El Google Drive o el Microsoft Teams, que a todas las instituciones nos están obligando a seguir. Lo primero que hago cuando se arranca mi ordenador es saltar el Google, el Teams, el Microsoft Teams, porque todos tenemos que estar conectados a partir de ahí y se hace un trabajo colaborativo, donde también la institución queda recogido qué sesiones y qué dados, o sea, forma parte también ya del inventario de las instituciones educativas. Aprendemos juntos, pero podemos estar muy lejos, como va a pasar esta semana.
El ejemplo práctico es el Padlet o el Google Docs, que facilitan la colaboración en proyectos grupales, fomentando las habilidades sociales, el aprendizaje cooperativo, el personas de distintas culturas en distintos continentes, o que yo, por ejemplo, me mantenga en comunicación y dé continuidad a personas con las que he trabajado en los últimos 20 años, que están a 10.000 kilómetros. De hecho, algunas veces los notas más cerca que tu vecino de al lado, si lo sabes usar bien. Mejoramos el aprendizaje con herramientas y esto nos da estas posibilidades de la transdisciplina y la interdisciplina, de yo estar con profesionales de otras culturas de otros ámbitos a tiempo real. Otra es, con las tecnologías educativas podemos hacer una evaluación más precisa y continua. Gracias a la psicología educativa sabemos que evaluar solo con exámenes finales siempre refleja el aprendizaje real. La tecnología permite evaluar el proceso del estudiante de manera continua y personalizada. Y claro, los datos que recopilan el Moodle o el Blackboard, es decir, la UBU virtual, muestran patrones de aprendizaje que detectan áreas donde necesitáis más apoyo. El ejemplo también son programas de aprendizaje adaptativo como Alex, que ajustan las tareas basándose en las respuestas del estudiante, ¿no? Y aseguran que siguen aprendiendo lo necesario. ¿Qué es lo que utilizan? Pues algoritmos. ¿Para qué? Para ajustar las tareas y actividades según las respuestas de los estudiantes. Esos mismos algoritmos que algunas veces nos manipulan en las redes sociales también nos pueden ayudar para evaluar y ver el nivel real en el que están los alumnos. Bueno, pensad bien en este proceso calidoscópico: ajuste de la tarea, enfoque de área de mejora, aprendizaje efectivo, apoyo en tiempo real. La evaluación siempre es lo más complejo, ¿vale?, en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y tenemos que hacerlo de una manera continua. Por eso evaluaros vuestra asistencia y sobre todo vuestra participación. Cuanta más asistencia y más participación, cuanto más iniciativas y aportaciones hagáis, menos va a valer el examen. Las personas que no entreguen lecturas, las personas que no participen en clase, más va a valer el examen. Dijimos que era un 20%. Si agotabais todos esos procesos que os decía de aportaciones, de lecturas, de participación en clase, que es hasta el 20%. Si eso renunciáis a ello, vais a volver otra vez a generar la clase tradicional donde os lo vais a jugar todo mucho más en el examen. Las personas que no participen, las personas que no hagan las entregas a tiempo, va a aumentar hasta el 40, hasta el 50% lo que valga esa prueba escrita tipo test. Porque entiendo que están renunciando a evaluarles de otra manera. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos con el penúltimo punto: el uso del Big Data para mejorar el aprendizaje. Aquí también nos encontramos con el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky, ¿no? La tecnología para evaluar el progreso de una manera continua y personalizada. Los datos recopilados por el Moodle o el Blackboard que mostraban estos patrones, ¿no?, como ya hemos visto antes. Y el Alex. Pero también cómo manejamos el sistemas como el Khan Academy que antes habíamos visto. ¿De acuerdo? Cómo se sitúan y personalizan el aprendizaje a través de esos vídeos divulgativos, a través de esas retroalimentaciones. Lecciones personalizadas mejoran la comprensión y, por supuesto, mayor motivación, porque enganchan a determinada gente que se desconectaba de las matemáticas, de la física, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales. Porque no se creían sujetos activos de su propio aprendizaje, porque no les enganchaba ese desafío, no lo veían como un desafío.
recopilo datos, analizo, personalizo y aquí utilizo la psicología para interpretar esos datos y para generar y diseñar a partir de esas evidencias plataformas que realmente sean efectivas. Ahí es donde estamos viendo la alta personalización y el alto impacto en los resultados. Lo ideal sería esas plataformas educativas que están adaptadas, ¿de acuerdo? No esos recursos genéricos que compran las instituciones a granel sin ponerme en el lugar del otro, ¿no? Sistemas de tutoría basados en la inteligencia artificial pueden ser con alta personalización, pero el impacto en los resultados se está viendo todavía muy bajo. Y finalmente, hasta la regulación emocional lo podemos trabajar a través de las tecnologías. La tecnología para evaluar el progreso de manera continua y personalizada también nos puede llevar a todo esto. Porque tanto Moodle como Blackboard como Alex ajustan sus tareas basándose en las respuestas que habéis tenido. Y esto podría servir en aplicaciones como Headspace o Calm para trabajar el tema de la ansiedad, el estrés y dibujar itinerarios personalizados para cada estudiante. Trabajo la conciencia de sí mismo, la gestión emocional, la reducción del estrés, la mejora de la atención y el estado mental positivo. Esto lo vamos a trabajar en las clases. La ventaja de vuestra modalidad presencial va a ser que podemos trabajarlo en los grupos de 25 presencialmente, pero los compañeros que lo hagan vía en línea, en modalidad en línea, no va a quedar otra que trabajar a través de estos programas. ¿De acuerdo? Bueno, que sepáis que existen y que están ahí para todo esto. Mejorar, para poderlos relajar, primero es cuestión de ejercicios de respiración. Por eso siempre pido otro tipo de aulas. La meditación, ¿cuánto tiempo también tenéis para vosotros mismos? ¿Cómo es la cantidad y sobre todo la calidad de vuestro sueño? ¿Y cómo utilizamos los métodos para relajarnos? Uno es la música, pero podéis encontrar muchos donde cada uno se encuentre a gusto en un entorno donde tenga tiempo para sí mismo. En conclusión, es fundamental utilizar la psicología de la educación para diseñar estas tecnologías, para que sean más inclusivas, estén más personalizadas y realmente sirvan, sean efectivas. No podemos reemplazar nunca a los docentes, porque detrás de esas herramientas van a seguir estando docentes, pero van a ser los que apoyen a proporcionar recursos innovadores basados en evidencias científicas, como lo que está pasando esta semana, si yo no puedo ir. Bueno, ahora os abro, hay preguntas, hay debate, podemos abrir un hilo y por aquí sigo en contacto. Vamos a ver si lo puedo subir pronto a la plataforma y voy a generar un canal de YouTube específico, de acuerdo con mi nombre. Bueno, un abrazo a todos. Seguimos en contacto y ahí sigo, aunque esté de baja y haya personas que digan que pudiera haber seguido dando la clase con una sola mano. Bueno, sí estamos en contacto y por aquí sigo. ¿De acuerdo? Un abrazo.